En su cumpleaños, mi madre me dijo, siéntate junto al basurero, es el lugar que te mereces, mientras toda la familia se reía. Entonces yo le respondí, eres solo una vieja, tienes 2 días para salir de mi casa. Me llamo Javier, tengo 36 años, y durante mucho tiempo pensé que lo estaba haciendo bien. No era rico ni mucho menos, pero trabajaba estable, tenía mi casa y, sobre todo, creía que cumplir con mi deber de hijo significaba cuidar de mi madre. Cuando mi padre murió, yo tenía apenas 22 años. Mis hermanos siguieron con sus vidas, pero yo me quedé. Era el que podía ofrecerle un techo, estabilidad y compañía. Y lo hice sin dudarlo. Al principio, todo parecía normal. Mi madre agradecía mis esfuerzos, cocinaba para los dos, me decía que estaba orgullosa de que hubiera logrado pagar la hipoteca. Yo incluso pensaba que, al compartir la casa con ella, estábamos recuperando algo de la familia que se había roto con la muerte de mi padre. Durante años, acepté que en cada reunión familiar fuéramos los anfitriones oficiales. No me importaba gastar en comida, bebida, decoración. Creía que era una manera de mantener unida a la familia. Pero con el tiempo empecé a notar algo distinto en su tono. Cada pequeño detalle se convertía en crítica. Si llegaba tarde del trabajo, me soltaba, para eso tanto estudio, para volver a casa a las 9. Si no tenía pareja estable, me repetía que era un fracasado. Si hacía algún arreglo en la casa, decía que lo había hecho mal, aunque fuera yo quien pagaba todo. Yo trataba de reírme, de restarle importancia. Así es ella, pensaba. Pero en el fondo, cada palabra se me clavaba más hondo. Lo peor era la complicidad de los demás. Mis tíos, mis primos, mis propios hermanos. Todos reían con sus comentarios. Yo sonreía, tragaba saliva y fingía que no pasaba nada. ¿Por qué? ¿Qué iba a hacer? Es mi madre, me repetía. Una madre tiene derecho a bromear, a decir lo que piensa. O al menos eso creía yo. Los años pasaron, y aunque había momentos en que intentaba poner límites, nunca los mantenía. Un perdón suyo, o una comida preparada, y todo volvía a la normalidad. Yo mismo me convencía de que no podía vivir sin su aprobación, de que todo lo que hacía debía ser suficiente para que estuviera orgullosa de mí. Lo cierto es que, con cada comentario suyo, yo iba perdiendo un poco de mi dignidad. Y aunque lo notaba, no quería admitirlo. Me decía que había personas que sufrían cosas peores, que yo debía aguantar. Pero en las noches, cuando estaba solo en mi habitación, me preguntaba si realmente eso era lo que merecía. Esa pregunta me acompañó hasta el día de mi cumpleaños. Ese día, rodeado de toda la familia, yo todavía creía que, de alguna manera, las cosas podían mejorar. Que quizá ella diría algo bueno, que reconocerían lo que siempre había hecho por todos. Pero lo que ocurrió en esa celebración, fue la chispa que encendió todo lo que llevaba años acumulándose. Lo que no sabía en ese momento era que esa frase cambiaría mi vida para siempre. El salón estaba lleno de voces y platos entrechocando. Había globos colgados en las paredes, una mesa larga repleta de comida, y el olor a asado impregnaba cada rincón. Yo me había levantado temprano ese día para asegurarme de que todo saliera bien, compré la carne, preparé las bebidas, hasta me ocupé de traer un pastel con mi nombre en letras azules. Me repetía que, al menos en mi cumpleaños, las cosas serían diferentes. Los primeros minutos transcurrieron como siempre. Mi hermana hablaba de sus viajes, mi hermano se jactaba de su nuevo coche, y mis tíos reían con cualquier anécdota banal. Yo escuchaba en silencio, sirviendo copas y asegurándome de que todos estuvieran cómodos. Nadie parecía notar que era mi día. Eso ya era costumbre, y aunque me dolía, lo soportaba. Entonces llegó el momento de los brindis. Uno de mis primos levantó la copa y dijo, por Javier, que nos recibe siempre como un rey. La sala estalló en aplausos tibios, casi de compromiso. Yo sonreí, tímido, pensando que por fin alguien lo reconocía. Pero enseguida mi madre se levantó. Ella siempre tenía la última palabra, y todos guardaron silencio. Con la copa en la mano y esa sonrisa que a mí me resultaba más cortante que un cuchillo, soltó. Hijo, siéntate junto al basurero, es el lugar que te mereces. Un segundo de silencio absoluto. Y luego, carcajadas. Mis tíos,
mis primos, incluso mis hermanos. Todos se rieron, como si fuera el chiste más brillante de la noche. Yo me quedé helado. Sentí como la sangre me subía a la cara, como si alguien me hubiera arrojado un balde de agua hirviendo. Miré alrededor buscando una mirada de apoyo, alguien que dijera ya basta. Pero nadie. Solo risas. Mi estómago se encogió. Escuchaba mi corazón golpeando en las sienes. Las manos me temblaban, y el vaso que tenía delante vibraba sobre la mesa. Traté de sonreír, pero los músculos no me respondieron. Me vi a mí mismo, como desde afuera, siendo la broma, el payaso de la familia, el blanco perfecto. Quise desaparecer, salir corriendo, gritar. Pero no lo hice. Algo dentro de mí se quebró, y en ese mismo instante entendí que no podía seguir soportando aquello. Que años de silencios y concesiones me habían llevado justo a ese momento, el ridículo público en el día en que debería sentirme más querido. Me levanté despacio. Sentí el crujido de la silla, el murmullo que bajaba, el silencio que volvía a imponerse. Miré a mi madre a los ojos. Ella seguía sonriendo, confiada en que, como siempre, yo no diría nada. Que tragaría la humillación y luego lo compensaría con otra factura pagada, con otra compra para la casa. Pero esa noche, algo cambió. La voz me salió firme, más fuerte de lo que esperaba, y retumbó en la sala. Eres solo una vieja. Tienes 2 días para salir de mi casa. El silencio que siguió fue tan denso que parecía que el aire había desaparecido. Nadie rió. Nadie respiró. Y ese fue el instante en que todo comenzó a derrumbarse. La casa estaba en silencio al día siguiente, pero dentro de mí todo seguía retumbando como si la fiesta no hubiera terminado. Caminaba por el pasillo y todavía podía escuchar las risas, como un eco pegado a las paredes. Quería convencerme de que había exagerado, de que mi madre simplemente había hecho una broma de mal gusto, nada más. Pero algo no encajaba. Me serví un café y me senté frente a la mesa vacía del comedor. Observaba los restos de la celebración, vasos medio llenos, servilletas arrugadas, platos olvidados en cualquier esquina. Todo hablaba de un festejo común, excepto por lo que yo sentía. En mi interior, algo se había roto de manera irreversible. Entonces empecé a repasar mentalmente otras ocasiones. Aquella vez que me había gastado casi todo mi sueldo en organizar la Navidad, y mi madre comentó delante de todos, lo hace porque no tiene otra cosa que hacer con su dinero, ni mujer ni hijos que mantener. O el verano en que pagué sus vacaciones en la costa, y después la escuché decirle a una vecina que su esfuerzo de toda la vida le había permitido darse un lujo merecido. Yo había estado allí, con las bolsas de supermercado todavía en las manos, fingiendo no oír. Cuanto más recordaba, más claro lo veía, esa frase en mi cumpleaños no era un accidente, era la culminación de algo que llevaba años gestándose. Mi madre no solo me criticaba, me utilizaba como excusa para brillar delante de los demás, como si todo lo que yo hacía fuera su mérito. Lo peor era darme cuenta de que mis hermanos seguían el mismo guión. Mi hermana solía pedirme dinero prestado y después contaba que se lo había ganado con su creatividad. Mi hermano, cada vez que presumía de coche nuevo, omitía que yo lo había ayudado a cubrir la entrada. Todos, de una u otra forma, me colocaban en el papel de soporte silencioso, de alguien que siempre está ahí para pagar, para resolver, para callar. De repente, la frase de mi madre en el cumpleaños dejó de ser una broma cruel. Era una declaración de cómo realmente me veía, como basura. Un objeto útil hasta que deja de servir. La rabia me quemaba por dentro. Me levanté, caminé por la sala y empecé a abrir cajones, como si buscara pruebas que confirmaran lo que ya intuía. Encontré facturas a mi nombre, recibos de pagos que nunca disfruté, documentos que yo mismo había firmado y olvidado. Cada papel era un recordatorio de cómo mi generosidad se había convertido en su arma contra mí. Me apoyé contra la pared y cerré los ojos. Por primera vez, dejé que la duda me invadiera. ¿Había construido toda mi vida sobre una mentira? ¿Había confundido amor con manipulación, deber con esclavitud? La respuesta aún no la tenía. Pero en lo profundo de mi pecho sentí que apenas estaba arañando la superficie. Lo que aún ignoraba era que, muy pronto, encontraría una prueba que ya no me dejaría lugar a dudas. Pasaron unos días después del cumpleaños. Yo trataba de seguir mi rutina, ir al trabajo,
volver cansado, preparar algo rápido de cenar. Pero cada vez que cruzaba la puerta de la casa, sentía que el aire estaba cargado, como si las paredes mismas supieran lo que había ocurrido. Mi madre apenas me hablaba, se movía por las habitaciones con ese silencio denso que pesa más que cualquier grito. Una tarde, mientras ordenaba algunos papeles en el escritorio, descubrí un sobre extraviado detrás de una carpeta. Era un documento de propiedad del piso, el mismo donde vivíamos. El título estaba a mi nombre, como siempre había sido, pero lo que me heló la sangre fue la nota escrita a mano con la letra de mi madre, mi casa, conseguida con mi esfuerzo. Me quedé paralizado. Leí la frase una y otra vez. No era una broma, era una afirmación, como si realmente creyera que todo lo que yo había hecho le pertenecía por derecho. Sentí un nudo en la garganta y, por un instante, me mareé. El papel temblaba en mis manos. No fue lo único. Revisando otros cajones, encontré recibos de compras grandes, electrodomésticos, muebles, incluso una transferencia bancaria con mi firma, pero que aparecía archivada en una carpeta con el nombre de mi hermana. Era como si cada esfuerzo mío hubiera sido reescrito en otra historia donde yo no existía. El golpe final vino esa misma noche, cuando pasé cerca de la cocina y escuché voces. Mi hermana estaba de visita, y ambas hablaban sin saber que yo estaba detrás de la puerta. No te preocupes, decía mi madre, él siempre paga todo. Para eso está. Ya lo sé, respondió mi hermana entre risas, ni cuenta se da. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Me apoyé en la pared, con las manos sudorosas y la respiración entrecortada. No eran suposiciones, no eran malos entendidos, era un plan, una costumbre, una dinámica que habían cultivado a mis espaldas durante años. Entré de golpe a la cocina, y el silencio cayó como un martillazo. Mi madre me miró con frialdad, sin un atisbo de culpa, como si yo fuera el intruso en mi propia casa. Mi hermana bajó la mirada, pero la sonrisa nerviosa en su rostro me confirmó lo que ya sabía, yo era el chiste, el proveedor, el hombre invisible que sostenía la vida de todos. Esa noche no dormí. Caminaba de un lado a otro en mi habitación, repasando cada escena pasada, cada palabra hiriente disfrazada de chiste. Las piezas encajaban demasiado bien, no era un error, era una traición sistemática. Y con cada recuerdo, mi rabia se mezclaba con algo nuevo, determinación. Porque si hasta ese momento me había engañado pensando que podía soportarlo, ahora ya no había marcha atrás. Lo que aún no sabía era que lo descubierto era solo la punta del iceberg, lo peor todavía estaba por salir a la luz. La mañana siguiente intenté distraerme en el trabajo, pero las imágenes de la noche anterior no me dejaban en paz, la nota en los documentos, las palabras de mi madre y mi hermana, esa certeza de que todo lo que había dado estaba siendo usado en mi contra. Volví a casa con la mente nublada, sin saber si tendría fuerzas para enfrentarla. Esa misma tarde recibí una visita inesperada, mi primo Daniel pasó a dejarme unas herramientas que me había pedido. Nos sentamos a charlar un rato en la sala, y sin que yo lo buscara, salió un comentario que me dejó helado. Oye, ¿sigues cobrando la renta que le pagamos a tu madre por el local? Me dijo, con toda naturalidad. Lo miré confundido. ¿Qué renta? La que siempre le depositamos. Son unos cientos de euros al mes. Desde hace años. ¿No lo sabías? El café se me atragantó. Me quedé inmóvil, procesando sus palabras. ¿Un local? ¿Un alquiler? Yo jamás había visto un euro de eso. Daniel me explicó que, como yo era el dueño legal del inmueble, habían asumido que el dinero iba a mis cuentas. Pero no, todo ese tiempo los pagos iban directo a mi madre. Cuando se fue, corrí al escritorio y busqué entre los papeles. Efectivamente, encontré recibos de transferencia, a nombre de mi madre, pero con la referencia de arrendamiento. Era como si alguien me hubiera arrancado la venda de los ojos, ella no solo usaba mis esfuerzos, también había montado un sistema para lucrar a escondidas. La rabia me recorría como fuego. Cada recuerdo cobraba un nuevo sentido, esas veces que me decía que estaba justa de dinero, las ocasiones en que insistía en que yo debía cubrir todos los gastos de la casa porque ella no podía más. Mentira tras mentira. Mientras yo trabajaba horas extras, ella se embolsaba dinero sin siquiera mencionarlo. Esa noche la enfrenté, o al menos lo intenté. La encontré en la cocina y le pregunté directamente.
¿Desde cuándo cobras ese alquiler? Ella me miró con frialdad y respondió, sin pestañear. No tienes por qué enterarte de todo. Pero el local es mío. Dije con la voz temblando entre furia y shock. Ella encogió los hombros. Yo te di la vida. Eso vale más que cualquier escritura. Sentí que me faltaba el aire. Esa frase era la confirmación de todo. Para ella, yo no era un hijo, era una extensión de su patrimonio, alguien a quien usar hasta el último céntimo. Esa noche me quedé sentado en la oscuridad, con los documentos sobre la mesa. El dolor se mezclaba con una claridad brutal, ya no era solo un problema de respeto, era un robo disfrazado de maternidad. Y lo que más me aterraba era pensar en hasta dónde estaba dispuesta a llegar, porque algo me decía que aún no había visto lo peor. Las noches se hicieron interminables. Me acostaba tarde, pero apenas cerraba los ojos mi mente se encendía como si fuera de día. Daba vueltas en la cama, repasando una y otra vez las mismas preguntas: ¿qué hacer con mi madre? ¿Echarla? ¿Seguir aguantando? ¿Callar para siempre? Cada opción parecía tener un precio imposible de pagar. Si la dejaba quedarse, significaba seguir siendo su fuente de dinero y su blanco de humillaciones. Si la echaba, ¿qué diría la familia? Ya podía escuchar los reproches: ¿cómo puedes hacerle eso a tu propia madre? El peso de esa frase me aplastaba incluso antes de escucharla en voz alta. Durante el día intentaba distraerme, pero todo lo que veía me devolvía al mismo punto. El recibo de la luz, pagado por mí. Las bolsas de comida, compradas con mi sueldo. Las paredes recién pintadas, trabajo que yo mismo había hecho. Cada objeto en la casa gritaba mi sacrificio, pero en la narrativa de ella, nada me pertenecía. Me descubrí caminando en círculos por la sala, con una libreta en la mano, apuntando ideas como si estuviera planeando un golpe. Hablar con un abogado, reunir los recibos, guardar copias de todo. Era un plan torpe, incompleto, pero era lo único que me daba un poco de control. La rabia me empujaba a actuar, pero el miedo me frenaba. En el fondo seguía siendo un hijo que quería, aunque fuera en lo más mínimo, el reconocimiento de su madre. ¿Y si me equivocaba? ¿Y si todo esto era exageración de mi mente cansada? Pero luego recordaba su frase en la cocina: yo te di la vida, eso vale más que cualquier escritura. Y la duda se transformaba de nuevo en furia. Algunas madrugadas me levantaba a revisar los papeles una y otra vez, como si temiera que desaparecieran. Los ordenaba en carpetas, facturas, escrituras, transferencias. Todo cuidadosamente apilado, como pruebas en un juicio. Y quizás eso era lo que me esperaba, un juicio familiar, con todos ellos en mi contra. Me miraba al espejo y no me reconocía. Tenía los ojos hundidos, las mejillas tensas. Había perdido peso en pocos días. Y, sin embargo, había algo nuevo en mi mirada: determinación. Una fuerza que nacía del cansancio de tantos años de soportar. Sabía que el día llegaría. No podía vivir eternamente con esa doble vida, el proveedor invisible por fuera y el hombre quebrado por dentro. El dilema no era si iba a actuar, sino cuándo y cómo. Esa certeza me dio un extraño alivio, como si al menos una parte de mí ya hubiera tomado la decisión. Aunque la otra aún temblaba de miedo. Lo que no imaginaba era que la decisión no tardaría en precipitarse, y no por mí, sino por lo que ella estaba a punto de hacer. El día llegó antes de lo que pensaba. Una tarde encontré a mi madre sentada en la sala, viendo televisión como si nada hubiera pasado. En la mesa tenía una taza de café y, a su lado, uno de los recibos que yo había ordenado la noche anterior. No podía ser casualidad, lo había tomado de mis carpetas. Sentí como la sangre me hervía, y antes de pensarlo ya estaba frente a ella. Necesito que me digas por qué, le solté, con la voz más firme de lo que esperaba. ¿Por qué qué? Contestó sin apartar la vista de la pantalla. ¿Por qué le dices a todos que esta casa es tuya? ¿Por qué cobras un alquiler que me corresponde a mí? ¿Por qué me humillas delante de la familia? Entonces sí me miró, y la expresión de su rostro me dejó helado. No había sorpresa, ni arrepentimiento. Solo una especie de desprecio tranquilo. Porque todo lo que tienes es gracias a mí, dijo despacio. Yo te traje al mundo. Yo te crié. Y mientras yo viva aquí, esta casa será mía. El golpe de esas palabras me dejó sin aire.
Abrí la boca para responder, pero apenas salió un hilo de voz. Eso no te da derecho a robarme. Ella se inclinó hacia adelante, con la taza en la mano. No lo llames robo. Llámalo deuda. Quise gritar, pero sentí que las paredes se me venían encima. Ella lo decía con tanta seguridad que por un momento dudé de mi propia realidad. ¿Y si tenía razón? Y sí, en el fondo, yo le debía todo. En ese instante entraron mis hermanos. Mi hermana cargaba unas bolsas de supermercado, y mi hermano venía detrás con su chaqueta de siempre. Los tres me miraron como si yo fuera el intruso. ¿Otra vez discutiendo?, dijo mi hermana, poniendo los ojos en blanco. Déjala en paz, Javier, añadió mi hermano. Es tu madre. Ese coro de voces fue peor que cualquier insulto. Me sentí acorralado, juzgado, condenado sin derecho a réplica. Mi madre se recostó en el sillón, satisfecha, como si la escena hubiera sido planeada para demostrarme que nunca tendría aliados. No sé cómo encontré fuerzas, pero respiré hondo y murmuré. Está bien. No hablaré más. Y me fui a mi cuarto. Cerré la puerta y me dejé caer en la cama. Una parte de mí creyó que era mejor rendirse, que al menos así habría paz. Tal vez podía seguir viviendo en silencio, soportando, como siempre. Durante unos días lo intenté. Hice como si nada hubiera pasado. Pagué las cuentas, llevé comida, mantuve la rutina. Era una falsa calma, un simulacro de normalidad. Pero la ilusión no duró. Porque apenas una semana después, mi hermana vino a verme con un mensaje de mi madre que superó todo lo anterior. Y en ese momento entendí que mi rendición no había puesto fin a la guerra, apenas la había comenzado. Era sábado por la mañana cuando escuché los golpes en la puerta. Abrí y me encontré a mi hermana, con los brazos cruzados y esa expresión de superioridad que siempre había usado contra mí. Ni siquiera me saludó. Entró sin permiso y se plantó en medio de la sala. Mamá dice que tenemos derecho a tu casa también, soltó, sin rodeos. Me quedé inmóvil, como si me hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Perdón?, pregunté, tratando de ganar tiempo. ¿Lo oíste bien? No es justo que vivas aquí solo. Mamá dice que deberíamos repartir. La sangre me empezó a hervir. Durante años yo había pagado cada recibo, cada reparación, cada gasto mínimo. Ellos no habían puesto un solo euro. Y ahora venían a reclamar derecho sobre lo único que realmente había conseguido con mi esfuerzo. Esto no es un hotel, ni una herencia que repartir, respondí, intentando controlar la voz que me temblaba. La casa es mía. Los papeles lo dicen. Ella sonrió con frialdad. Papeles, papeles. Mamá dice que los papeles no significan nada. La familia está por encima de todo. Me llevé la mano a la frente. Sentía que el suelo me ardía bajo los pies. ¿Tú escuchas lo que dices? ¿La familia está por encima de qué? ¿De la verdad? ¿De la justicia? De tu egoísmo, disparó ella, casi escupiéndome la palabra. La discusión subió de tono. Yo trataba de mantenerme en pie, de no perder la calma, pero por dentro me estaba desmoronando. Escuchar a mi propia hermana repetir como un loro las palabras de mi madre me confirmó que no estaba luchando contra una persona, sino contra un ejército. En medio del griterío, mi hermano apareció. Ni siquiera preguntó qué pasaba. Se puso del lado de ellas de inmediato. No seas terco, Javier. Comparte un poco. ¿Qué más te da? Me da todo. Respondí, con un nudo en la garganta. Me da que ustedes nunca han puesto nada, nunca han ayudado, y ahora vienen a reclamar. La sala se llenó de voces superpuestas. Los tres contra mí, acusándome de avaro, de mal hijo, de ingrato. Yo solo quería gritar que la ingratitud venía de ellos, que había dado más de lo que podía, que estaba cansado de ser el soporte invisible. En un momento, mi hermana me señaló con el dedo y dijo, casi triunfal. Si no lo entiendes por las buenas, lo entenderás por las malas. Mamá está pensando en hablar con un abogado. Ese fue el punto de quiebre. Hasta ese instante había pensado que todo se reducía a insultos, a manipulación emocional.
Pero la palabra abogado encendió todas mis alarmas. Ya no era solo una pelea familiar, se preparaban para arrebatarme lo único que tenía. Los miré uno a uno, y por primera vez no vi hermanos, vi enemigos. Y en ese preciso instante supe que, si no actuaba ya, perdería absolutamente todo. Los días siguientes fueron una pesadilla. Apenas entraba a la casa, sentía el peso de las miradas, aunque estuviera solo. Mis hermanos venían más seguido, como si ya se hubieran mudado sin pedirme permiso. Y mi madre se paseaba con un aire triunfal, como si cada rincón le perteneciera por decreto divino. Una noche convocaron a toda la familia. Yo no lo sabía, me enteré cuando regresé del trabajo y encontré la sala llena, tíos, primos, incluso vecinos cercanos. Parecía una asamblea improvisada. Y en el centro, mi madre, como una reina en su trono. «Tenemos que hablar», dijo, con voz firme. Me senté frente a todos, sintiendo cómo el corazón me golpeaba en el pecho. Lo que siguió fue una sucesión de acusaciones disfrazadas de consejos. «Eres egoísta», dijo mi hermana. «No respetas a tu madre», añadió mi hermano. «Con todo lo que ella hizo por ti, y así la tratas», remató un tío. Las palabras me caían encima como piedras. Quise defenderme, pero cada vez que abría la boca alguien me interrumpía. Me miraban como si fuera un extraño, un enemigo público. Nadie mencionaba las facturas que yo había pagado, las noches sin dormir, las veces que había resuelto los problemas de todos. Era como si mi historia hubiera sido borrada, reemplazada por una versión donde yo era el villano. Mi madre me observaba con frialdad. Y entonces, como quien lanza un veneno medido, dijo: «Tú no eres nada sin mí. Nunca lo fuiste, nunca lo serás». El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Sentí un vacío en el estómago, como si me hubieran arrancado el aire de golpe. Las paredes parecían cerrarse sobre mí. Mis piernas temblaban. No recordaba haberme sentido tan solo en toda mi vida. Me vi rodeado, señalado, despojado de todo. Por un momento pensé en rendirme. Ceder la casa, darles lo que pedían, desaparecer para siempre. Era tentador dejar de luchar, simplemente para acabar con la tortura. Pero en ese vacío, algo inesperado nació. Una chispa de rabia, distinta a la de antes. No era un arrebato, era claridad. Miré a mi madre y entendí que todo lo que había dado jamás sería suficiente. Que ella nunca vería en mí a un hijo, solo a un recurso. Y que cuanto más cediera, más me hundirían. Me levanté, con las manos temblando pero la voz firme. Los rostros expectantes me rodeaban, esperando que pidiera perdón, que bajara la cabeza. «Basta», dije, apenas un susurro, pero cargado de todo lo que había contenido durante años. Vi a mi madre fruncir el ceño. Ella sabía que esa palabra era distinta, que ya no estaba frente al mismo hijo sumiso. Lo que nadie en esa sala esperaba era que, en la siguiente reunión, no solo hablaría, pondría un punto final. La siguiente reunión fue distinta. No la había convocado yo, mi madre había citado otra vez a la familia para aclarar las cosas. Yo sabía lo que significaba, otro juicio en mi contra, otra emboscada. Pero esta vez no iba a presentarme con las manos vacías. Pasé la noche anterior revisando carpetas, facturas, escrituras. Guardé todo en un maletín. Mientras lo cerraba, sentí una calma extraña. No era alivio, era determinación. Por primera vez, no tenía miedo de enfrentarla. Cuando entré en la sala, todos estaban allí, mis hermanos, mis tíos, hasta algunos primos curiosos. El ambiente olía a tensión, a perfume barato y a café recalentado. Mi madre se alzó en medio, con la seguridad de siempre. «Hoy vamos a decidir el futuro de esta casa», anunció, mirándome como si ya hubiera ganado. Me quedé de pie frente a ellos. Abrí el maletín y coloqué los documentos sobre la mesa, uno por uno. La escritura de la casa, los recibos de servicios a mi nombre, las transferencias bancarias, incluso los recibos del alquiler que ella cobraba en secreto. El silencio fue inmediato. «Esta es la verdad», dije, mi voz firme resonando en la sala. «Durante años pagué cada factura, cada gasto, cada reparación. Ustedes lo saben. Y aquí están las pruebas».
Mi hermana intentó interrumpir. Pero mamá siempre. ¿Basta? La corté, por primera vez con un grito. Mamá siempre se aprovechó. Y ustedes lo permitieron. El murmullo comenzó entre los presentes. Algunos tíos se inclinaban para ver los papeles. Mi madre, pálida, apretaba los labios, pero no decía nada. Yo continué. Me humillaron en mi cumpleaños. Me dijeron que mi lugar estaba junto al basurero. Pues bien, hoy les digo cuál es su lugar. Me giré hacia mi madre y la miré directo a los ojos. Tienes 2 días para salir de mi casa. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Podía escuchar mi propio corazón, los segundos alargándose como si el tiempo se detuviera. ¿Te atreves? Susurró mi madre, con voz quebrada, incapaz de gritar como antes. Sí. Y no solo me atrevo, lo haré cumplir. Si no te vas, vendrá la policía con esta escritura en la mano. Algunos de mis primos desviaron la mirada. Mis tíos, incómodos, se removían en sus sillas. Incluso mi hermano parecía desconcertado, como si recién ahora comprendiera que la farsa se había derrumbado. Mi madre golpeó la mesa con la palma, pero ya no tenía el mismo poder. Sus ojos se llenaron de rabia, de incredulidad. Eres un ingrato. Un traidor. Yo no me moví. Soy tu hijo. Y merecía respeto. Lo perdiste cuando decidiste usarme como tu banco personal. El eco de mis palabras llenó la habitación. Nadie más se atrevió a hablar. Mi madre se levantó con movimientos bruscos, tomó su bolso y salió, dejando la puerta abierta detrás de ella. La sala quedó en silencio. Miré a mis hermanos, a mis tíos, a todos los que habían reído cuando me hicieron sentir basura. Nadie dijo nada. Nadie se rió. Por primera vez en mi vida, no era yo quien bajaba la cabeza. Y en ese silencio absoluto entendí que había cambiado las reglas para siempre.